Luis Valencia. Bueno, vamos a ver si. Palomita, tú sí te sabes la respuesta, adelante. Es prefijo, sufijo e infijo. Perfecto. Ahora le vamos a preguntar a Diana Maya. Muchas gracias, Palomita. Que nos diga qué es un prefijo. ¿Un qué, perdón, profe? Prefijo. El prefijo es el que va antes de la raíz. Perfecto, muy bien, Por Diana. ejemplo, descompuesto. Sí, ¿verdad? Le agregas el des, que implica la negación del término, ¿verdad? Y entonces ya te queda una palabra que implica la negación de. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Livier que nos diga qué es un infijo. Muy bien, van bastante bien, ¿eh? No tenemos que repasar tanto esta parte. Yo creo que no me escuchó Livier. Bueno, Susi. No, sí. Adelante. Yo estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, me comentaba o la pregunta es ¿qué es un infijo, cierto? Correcto. Ok. Pues el infijo es como la raíz de la palabra, ¿no? ¿Sí No. estoy bien? No. Estamos hablando de afijos, ¿verdad? Y que hay 3 tipos de afijos: prefijo, infijo y sufijo. Entonces, lo que te pregunto, ¿qué es un infijo? Y Maestro. te guías un poco por lo que te están comentando los compañeros. Sí, Palomita. Yo aquí le tengo anotado que infijo dice en español no existe. Así es, y en muchas lenguas no existe, son fenómenos un poco, digamos que marginales, pero hay lenguas como el Ayuk o Mije que se habla ahí en Oaxaca, donde vamos a encontrar este tipo de fenómeno. Adelante, Nayeli. Sí, nos comentaba el maestro que los infijos solo se dan en purépecha, en el purépecha, y No. es plural, ¿no? Así le tengo anotado, entonces No, lo anoté mal. corrígele, por favor. Los infijos, Maestro. va para todos. Sí, adelante, eso sí. Nos había dicho que iba dentro de la raíz Uh-huh. y que nada más se utilizaba casi en Oaxaca. Y nos puso un ejemplo que dice cuepo, algo así, que significaba lagartija. Iba una L entre la palabra. Así es. Se va en medio. Así es. Entonces, tú tienes una raíz y lo que hace el infijo es meterse ahí. Es decir, que el hongo del que nos habla el compañero, que es un muy buen ejemplo gráfico, lo que hace es meterse no antes ni después, sino en medio de, y rompe la raíz. Por eso les digo que es un fenómeno que no está tan presente en las lenguas del mundo. Entonces, pero sin embargo es importante que nosotros tengamos conocimiento. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor en algún momento en nuestra vida profesional nos va a tocar analizar un texto Ayuk, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que en esa lengua puede ser que existan infijos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para su conocimiento, para que ustedes vayan afilando precisamente esas herramientas y las tengan claras. Adelante, Nayeli. Maestro, entonces, para que se me aclare eso, por favor, entonces los infijos en el purépecha no hay. No hay. No hay, solo en la lengua, ¿qué decía? En la lengua Ayuk o Mije, ahí sí existen. Y en otras también, creo, si no mal recuerdo, el ejemplo que les dio Juan Manuel era del chinanteco, ¿no? O del mixteco. No recuerdo muy bien, pero es otra lengua, no fue el Mije. Pero entonces, es importante. Gracias. Es importante que nosotros hagamos esa distinción y la están haciendo muy bien. Y vámonos a lo que nos va a gustar más.
¿Qué es un sufijo? Ya dijimos que es un prefijo, ya dijimos que es un infijo, ahora vamos a un sufijo. Adelante, Palomita. El sufijo es después de la palabra base. Exacto. Y eso es súper trascendente para el purépecha, porque en purépecha solamente tenemos sufijos. Tenemos una raíz que está a la izquierda y ahí se van pegando estos elementos. Entonces, todo ocurre de izquierda a derecha. Y por eso es tan importante que nosotros identifiquemos que el purépecha es una lengua sufijante. En ese sentido es muy sencillo, porque no va a tener ni prefijos ni infijos, solamente sufijos. Entonces, cuando les pregunten qué tipo de afijos tiene el purépecha, ¿qué vamos a contestar, Palomita? Que pues tiene sufijos. Solamente sufijos, ¿verdad? Los afijos del purépecha son solamente sufijos. Entonces, los afijos están acá y tenemos 3 tipos de afijos. Tenemos prefijos, infijos, sufijos. Purépecha solamente tiene un tipo de afijos y esos son los sufijos. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguien que tenga todavía una duda? Esto, les digo, es súper importante porque ahorita me voy a meter un poco a la fonología y me voy a meter por una razón. Porque es importante que ustedes vean la estructura de la palabra en purépecha. Les mandé algunas hojas de un libro de un autor que se apellida Walde, donde pueden encontrar estos conceptos mínimos. Me iba a meter un poco más, pero veo que manejan bien estos temas, entonces me voy a ir directamente a la sílaba y a el acento. Entonces, si tienen por ahí su cuadernito, ahorita quiero que vayan anotando algunas cosas. No me interesa ahorita tanto cómo escriban, sino que vayan detectando los sonidos, porque nos vamos a meter a los sonidos, después nos vamos a meter a la sílaba y después nos vamos a meter al acento y vamos a hacer algunos ejercicios si nos da tiempo. Mari Matías, estás por acá, ¿verdad? Ya te vi. ¿Y quién más es hablante de purépecha además de Mari? Yo, maestro. Rosalinda. Rosalinda. Ah, claro, nos saludamos ahí en Tiríndaro, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, a ver, entre las dos me van a ayudar y todos van a ir registrando las palabras que ellas nos van a decir. No importa cómo escriban, ahorita lo que me interesa es que escuchen los sonidos y que vayamos haciendo la silabificación y por último el acento. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros entender esto, dado que en purépecha, y eso quiero que lo anoten, se los voy a repetir después, pero quiero que lo anoten. En purépecha lo que vamos a tener son raíces de una y de 2 sílabas básicamente. Entonces, lo que nos va a permitir hacer un análisis certero es entender que las raíces solamente son de este tipo. Me estoy refiriendo a las raíces verbales, pero con las raíces verbales hacemos muchas palabras. Por ejemplo, nosotros sabemos que terén es ¿qué, Mari? Comer. Terén, no tiren. Ah, teren. Ajá. Podrido. Es Podri- descomponerse. Sí. Sí. Podrirse, ¿verdad? O descomponerse, ¿verdad? Pero ¿cómo decimos hongo? En algunos lugares como acá decimos terecua, ¿verdad? No sé si por allá también digan igual. Directo. Sí, terecua. Ah, ya, es que Mari tiene el cambio vocálico de la E por la I. Ok, pero vean que ahí tenemos una raíz que es una raíz verbal, es decir, viene del verbo podrirse, ¿verdad? Terén. Y podemos hacer un nominal como hongo, ¿verdad? Agregándole esa cua, que es un nominalizador. Eso lo vamos a ver más tarde, así es que ahorita nada más lo estoy usando como pista.
como guía. Entonces, esa raíz tiene 2 sílabas. Le voy a pedir a Rosalinda que nos repita 2 veces esa palabra y vamos a ver en dónde está la mayor fuerza. Rosalinda. Terecua. ¿Otra vez? Terecua. Muy bien. Luis Valencia, ¿dónde escuchas la mayor fuerza? En re. Ok. Segunda sílaba, ¿verdad? Sí, en la media. Así es. Eso es importante que lo vayamos ubicando, porque nos está diciendo que ahí es donde se termina nuestra raíz. Si te dijera, ¿cómo se diría, se está pudriendo, Mari? ¿Cómo dirías? Tereshati. O acá ya sería Tireshati. Ajá. Tireshati. Pero lo importante es que vean que es de 2 sílabas, tiré, y ahí ya se le agrega shati. Pero entonces nosotros ya ubicamos que ahí es donde se termina nuestra raíz. ¿Sí lo ven? Ahorita nada más me interesa que lo escuchen y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero la sílaba y el acento nos van a dar pista de cómo es este tema, ¿no? ¿Vale? Entonces ya tenemos una palabra y ya vimos que en esa palabra el acento, y por acento me refiero al acento prosódico, es decir, a la fuerza entonativa. La fuerza entonativa cae en la segunda sílaba. Ahora, ¿cómo se llama el lugar donde hacemos todos nuestros trámites administrativos y está la dirección de nuestra universidad? ¿Quién me dice cómo se llama ese lugar? Escolar. ¿Mandé? Control escolar. Sí, pero ¿cómo se llama el lugar? Ahí donde está la finca, ¿la qué? Rectoría, profe. Sí, pero ahí tiene un nombre en purépecha. Finca, ¿la qué? ¿Cómo? ¿Zipecua, algo así? Ok. Fíjate, Raúl, ¿en dónde está el acento en tu palabra? ¿Otra vez la puedes decir? Zipecua. Ok. ¿Dónde escuchas tu fuerza entonativa? ¿Dónde está el acento prosódico? Creo que en la segunda. En la segunda sílaba. Muy bien. Rosalinda, ¿eso en purépecha cómo es? Es Zipecua. Muy bien. ¿Dónde está el acento, Rosalinda? Sí, en la I. Zipecua. En la primera sílaba, en la primera ¿no? I. Sí. Ajá, y esa es la primera sílaba. Ojo, cada lengua lo que hace es adaptar el patrón silábico a su propia característica. Entonces, lo que están haciendo quienes son hispanohablantes es cambiando el acento del lugar, porque para ellos es algo intuitivo que el acento tiene que caer ahí. Muchas veces cuando platico con mis amigos que no son purépecha hablantes, es que me dicen, es que tú hablas purépecha. Entonces cambian el acento, porque lo están adaptando al patrón del español. Por eso es importante el acento. Bueno, ya dijimos aquí, nosotros le decimos la tzipicua, ¿verdad? Y en otro lado la tzipecua. Pero el acento en purépecha está cayendo en la primera sílaba. ¿Qué nos está diciendo eso? Que por ahí vamos a encontrar pista acerca de cómo son las raíces en purépecha, ¿no? Entonces tenemos raíces de una sílaba, de 2 sílabas y algunas que solamente son vocales. ¿Sale? Pero no quiero que se confundan y no quiero que se pierdan. Aquí lo importante es que este tema que van a tratar a profundidad en fonología nos sirva para nuestra clase de morfología. Entender la estructura de la raíz verbal en purépecha es fundamental para poder hacer análisis lingüísticos, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros, hacer análisis lingüísticos del purépecha.
Ujú. Entonces, para eso es importante identificar los sonidos e identificar la estructura silábica y el acento. 3 temas que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy. Entonces, en este breve ejercicio que ustedes ya están anotando, ya llevamos 2 palabras. Alguien que se llama Rosalinda Bautista, ¿me puede dar otra palabra en purépecha de preferencia que sea un verbo? Cualquiera. Recuérdense que los verbos son acciones, ¿verdad? Entonces puede ser caminar, bailar, correr, etcétera. Dame una palabra. Ajá. Shangarani. Shanaran, ¿verdad? Ella utiliza la N velar del purépecha, ¿verdad? Que suena como NG, ¿verdad? Y que está en el escudo de la universidad, ¿verdad? Mimishiko Shagnaran, dice ahí, ¿verdad? Bueno, ¿me puedes silabificar esa palabra, Rosalinda? Y me dices cuántas sílabas tiene. Sí, maestro, permíteme tantito. Uh-huh. Profesor, Sí. ¿puede irnos escribiendo las palabras en el chat? Por el momento quiero que las escuchen y ahorita voy a ver, tengo una presentación donde ya tengo ejemplos. Pero pues si quieren se las escribo. Vamos a escribirles Shanaran primero. Para que Tiene vayan viendo. 4. Sí, tiene 4, ¿verdad? ¿Y dónde está la fuerza? La fuerza la tiene en Shangarani. En la segunda sílaba. Sí, en la segunda sílaba. En la NH. Sí, miren, ese puntito que yo estoy poniendo, ese punto indica sílaba. Es diferente al punto, a los guiones que ponemos cuando indicamos morfema, ¿sale? Entonces ahí es sílaba. A ver tú misma, Diana, ahora que ya estás viendo en el chat la palabra, trata de decirla sílaba por sílaba y pones la fuerza en donde cae el acento prosódico, es decir, en la segunda sílaba. Shanarani. Ok. Rosalinda, ¿la escuchaste bien? ¿Lo dijo bien? Casi. Casi, ¿verdad? Porque Casi. sí está respetando el acento, ¿verdad? Sí. Exacto. Vean qué importante es el acento, ¿verdad? Muy bien. Luis Valencia, pues, ¿quieres intentarlo? Sí, maestro. Shanarani. Eso. ¿Cómo lo escuchaste, Rosalinda? También bien, maestro, se aproxima. Exacto, porque están respetando la estructura y porque están viendo dónde está el acento. Y casi todas las palabras en purépecha, compañeros, compañeras, tienen esta estructura silábica. Por eso es bien fácil aprender purépecha, porque casi todas las palabras van a ser consonante vocal y así es bien uniformadito, consonante vocal. En esta palabra tenemos 4 sílabas y las 4 son consonante vocal. Nosotros en las investigaciones que hemos hecho hemos encontrado que más de un 80% de palabras son consonante vocal y que más de un 80% también tienen el acento en la segunda sílaba. ¿Sale? Llevamos 3. Llevamos 2 que cae el acento en la segunda sílaba y una que cae en la primera sílaba y es la palabra tzipicua o tzipecua, ¿no? Bueno, vamos con una tercera. Mari, ¿nos ayudas? Con una cuarta, perdón. Ya estamos en la cuarta. Karan. De acuerdo. Y esta sirve hasta para un par mínimo, ¿verdad? Maestro, tengo una pregunta. Sí. Ahí recuerdo que donde nos enseñó el verbo de shanarani. ¿Qué es shanarati entonces? Hay un lugar ahí muy famoso en
en Morelia, ¿verdad? Que todo el mundo le dice Shangari, ¿verdad? Ese mero. Y ese es Shanari, es el caminante. Ah, ok, gracias, maestro. Sí, pero te das cuenta cómo en español se quedó como NG, pero el sonido es de una N velar que se aproxima al sonido de NG. Por ejemplo, en español tenemos la palabra mango, ¿verdad? Se acerca a mango, pero no es mango exactamente. Ahí tiene una ligera diferencia. Muy bien. Entonces, Karani. ¿Dónde tiene el acento, chicos? En la segunda sílaba. Si yo dijera Karan, ¿qué estaría Sería diciendo? en la primera de Karan. Escribir, ¿verdad? Karan. Ajá. Karan. Y Karan. Karan. Volar. Karan ya sería como volar. Ajá. Exactamente. Entonces, por eso vean la importancia del acento. ¿Sale? Entonces, ¿dónde cayó el acento aquí en esta? ¿En Karan, Mari? En la segunda Sílaba. sílaba, ajá, en la Ajá. Es una palabra de 3 sílabas y el acento cae en la segunda sílaba. ¿Sale? Llevamos. Ajá, porque si ya llevara en la primera ya sería otro significado, ya sería el de volar, ¿verdad? Así es. Y por eso es la importancia del acento y de que nosotros tengamos conciencia de cómo se tiene que representar. Esto es una pequeña introducción al tema porque eso lo van a ver a profundidad en fonología. Aquí lo que yo estoy haciendo es introducir el tema para meternos al tema del análisis morfológico de la lengua, pero para eso pues tenemos que tener claridad en cómo es la sílaba, en cómo es el acento y cuáles son los sonidos de la lengua, ¿verdad? Entonces ya tenemos 4, 3 cae en la segunda sílaba, 1 cae en la primera sílaba. Muy bien. Entonces, ¿quién más habla purépecha aparte de Mari, Rosalinda y yo? ¿Alguien más? ¿O nada más somos los 3? Bueno, entonces vamos con la... ¿Tú también, Alma? Sí. ¿Alma? Bueno, a ver, dame la quinta palabra. A ver. ¿Cuál sería? Arintani. Arintan, ¿verdad? Arintan. ¿Dónde cae? A ver, Alma, tú misma dime dónde cae. Está sencillo. La voy a escribir en el chat mientras. O si quieres, dilo 3 veces y aquí lo buscamos. Arintani. 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 El ari. Segunda sílaba, ¿no? ¿Sí o no? Arintan. Ay, la escribí mal. La escribí mal. Arintan. Muy bien. Vean que esta palabra es de 4 sílabas. 2 son consonante vocal y 2 son distintas a consonante vocal. Pero lo interesante es que el acento cae en la segunda sílaba. Conclusión, tenemos 5 palabras. De las 5 palabras, 4 tienen el acento en la segunda sílaba y solo una en la primera sílaba. Es decir, el purépecha es una lengua que prefiere
marcar el acento en la segunda sílaba. Y como ejemplo, tenemos esta palabra que tomamos del náhuatl, que es tata. ¿Cómo decimos nosotros en purépecha, Mari? ¿Decimos tata y decimos nana o no? Para referirnos al papá y a la Ujú. mamá. Sí, o al señor también, Nandi. ¿no? Señor. No, pero cuando dices esta palabra, ¿dices tata o dices tatá? Tata. Ajá. Con Cambiamos el acento, sí, Ajá. lo Sí. cambiamos, porque no nos gusta el acento en la primera sílaba y decimos, no, purépecha es en la segunda sílaba, ¿verdad? Igual Ajá. no decimos nana, decimos naná. Naná. Exacto, Ajá. sí. Ujú. Se están dando cuenta que el purépecha prefiere eso, ¿verdad? Hay otra palabra que tomamos del náhuatl, que es tomin, y nosotros la volvimos tumina, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a tumina en relación a tomin? Pues primero, que el patrón silábico se vuelve consonante vocal, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Tumina, tomin. Nosotros la volvemos, la volvimos consonante vocal porque al purépecha sí le gusta. Y de ser tomin es tumina. ¿Dónde cae el acento, Diana? En na. Segunda sílaba, ¿no? Ah, no, tú estás diciendo la tercera, ¿verdad? No, es la segunda. Es tumina. Cae un poquito a la tercera. ¿Sale? Bueno, esa es la importancia de que nosotros identifiquemos esto. Les digo, esto lo van a ver en fonología, pero es importante que lo retomemos para morfología porque eso nos va a permitir hacer un análisis más preciso de la lengua. ¿Y por qué es importante? Pues porque en muchas variedades, como la que habla Mari, están haciendo cambios a nivel de vocales y a nivel de sonidos que ya no se escuchan en esas variedades. Pero para hacer un análisis, pues sí necesitamos ver qué es lo que había ahí y que ya no se escucha, ¿verdad? Porque de esa manera pues nos podemos introducir en la lengua de una forma más precisa, más sistemática y algo muy importante, respetando las características propias de la lengua. ¿Sale? Entonces ya como un dato adicional, también las palabras que estamos tomando del inglés las estamos metiendo al patrón silábico del purépecha. ¿Alguien ha oído algo como parquear y curín? No, maestro, se escucha raro. Pero es que es ¿Es parking. como parquear? Exacto. ¿Es como parquear o...? Pero se está tomando al purépecha y se le está... inglés. Así es. Profe, Sí. acá, Ajá. profe, acá en mi región se utiliza mucho todo eso. Y supongo que por lo que hay mucha gente que viene de Estados Unidos. Ajá. Y así esa palabra exactamente así como lo dijo, así lo dicen, ¿verdad? Y pienso que va a ser por eso. Así es, lo estamos metiendo a la estructura del purépecha. Y algo que ustedes deben de conocer como especialistas en la lengua es que las lenguas se enriquecen con los préstamos, a diferencia de lo que a veces pensamos. Al incorporar nosotros los préstamos, lo que le estamos dando es vitalidad y fuerza a la lengua, ¿no? Entonces, si estamos tomando préstamos del inglés, quiere decir que la lengua es vital y está adaptando a su patrón silábico estas palabras. Hay varias más, pero
Ahorita no recuerdo otra, pero esta es muy buena, ¿no? Parquear y curir. O estacionarse, ¿no? Además que es estacionarse, ¿no? Es que algo que hacemos nosotros mismos y por eso trae ese morfema curi, que implica precisamente eso, algo que hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a contar una historia que nos va a permitir entender cómo funciona todo este tema de la sílaba y el acento. No sé si ustedes sepan de Tata Pedro Márquez, que falleció hace poco. Tata Pedro Márquez de la comunidad de Cheranástico. Bueno, Tata Pedro Márquez fue una persona que siempre estuvo muy interesada en la lengua y cultura purépecha. Entonces, él tiene varios textos donde analiza precisamente la estructura de la lengua. Y una propuesta que él nos dejó y que hemos retomado muchos es esta, que en purépecha, cuando el acento sentari-kurin, sí, y también aquí en Puaco nos decimos mucho seguirin, es seguir, ¿verdad? Pero le agregamos el ini o entregarin y así. Hay muchas palabras que hacemos eso, les metemos exactamente esa terminación ni en purépecha que indica el no finito y las adaptamos al patrón silábico de la lengua. Bueno, entonces regresando al tema de Tata Pedro Márquez nos dice que en purépecha la mayoría de las palabras tienen el acento prosódico, es decir, la fuerza entonativa en la segunda sílaba. Y que entonces él nos propone que solamente pongamos la tilde cuando caen en la primera sílaba y ya intuitivamente sabemos que cuando no hay una tilde, el acento cae en la segunda sílaba y esa propuesta la hemos retomado muchos. De hecho, ya es una de las normas que están en los trabajos de la norma del purépecha. Todavía nos falta mucho por andar, pero eso ya está establecido. Entonces, cuando nosotros escribamos en purépecha, la norma, según Tata Pedro y según los trabajos que se han hecho en la norma, es que la tilde solamente se va a poner cuando la fuerza entonativa o el acento prosódico caiga en la primera sílaba. Y esto es por economía, ¿no? Porque si tenemos 100 palabras y acentuamos 80, sería más fácil o más difícil que acentuar solamente 20. ¿Cómo la ves, Palomita? Mande, maestro. ¿Cómo me pregunto? ¿Qué sería más fácil? ¿Poner 80 acentos o solamente 20 o menos? Ah, pues sí, 20 o menos. Así es, porque ya la lengua te está diciendo, yo soy así, yo me comporto así, entonces tienes que respetar mi forma de entender el mundo. Muchas veces también en español pues lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, la palabra elefante, sabemos que tiene un acento, pero pues no lo ponemos, porque está ahí, hay una predeterminación a que ahí va a caer el acento, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos con el tema de la sílaba y del acento. La sílaba preponderante o preferida en purépecha es consonante vocal. El acento cae en la primera o en la segunda sílaba, preferentemente en la segunda sílaba. Y solamente se va a poner la tilde cuando el acento caiga en la primera sílaba. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien o tienen alguna duda? Ok. Maestro, yo tengo una duda. Adelante, Luis. Mire, en donde tengo una duda es ahí cómo separó Arintani, ¿por qué quedó espaciada o junta la N con la T? Trata de silabificar y me dices dónde iría. Es que, por ejemplo, si yo lo leyera así normal, Arin se separaría A, Rin, luego Ta y luego Ni.
Es decir, Pero- ese nta es un morfema. Ahora, es buena tu pregunta. Vamos a evitar la contaminación que yo puedo generar y vamos a preguntarle a Rosalinda. Rosalinda, ¿puedes silabificar esa palabra? Sí, maestro. Va a rin, yo creo que A queda solita, no. Queda sola, sí, eso no hay problema. Arin, y entonces la NTA también formaría ¿se podrá decir una sílaba? Una sílaba, ajá. A ver, si lo puedes silabificar para que lo escuche Luis y lo escuchemos todos y a ver qué opinan. Silabifica. Arintani. Arintani. Algo así. ¿Te queda claro, No. Luis? ¿O sigues teniendo la Maestro, duda? es decir, que ahí pudiera como existir otra I como Ari Intani. No, es Ari Tani. Pero es buena tu pregunta. A lo mejor vamos a necesitar que nos ayude Alma. Alma, ¿puedes silabificarla? A lo mejor sí tienes razón. Arintani. Pero por sílaba. Arin. Arin. Ta. Ajá. Ajá. Entonces, sí estamos escuchando una sílaba que tiene consonante vocal, consonante, creo, ¿verdad, Luis? Sí, ya como que ya le agarré, porque sí hay Ajá. como una separación, porque por lo mismo que nos comentaba usted de la fonética, de cada letra que tiene su propio, pues ahora sí que su propio sonido y agarra tani. Ajá, ok. Sí, muy bien, gracias, maestro. Muchas gracias, Alma. Como ven, aquí todos aprendemos de todos, ¿verdad? No hay alguien que traiga el conocimiento completo y que sea el súper conocedor, ¿verdad? Por eso cuando discutíamos en la otra clase estos temas, les decía que aquel que les diga que hay un viejito por ahí que es el que sabe todo, no es cierto. Todos tenemos el conocimiento compartido. ¿Sale? Entonces, regresando al tema de Tata Pedro, y yo quiero que eso lo sigan como regla cuando hagamos Maestro. análisis, ¿sí? Sí, Maestro, adelante. perdón que le interrumpa. Yo tengo no sé si esté fuera del tema. Lo que yo estoy viendo es que en el purépecha no se escribe como se pronuncia. Pero yo tengo, bueno, desde la primaria siempre te dicen, escríbelo como se escucha. ¿A qué se debe? De que ciertas lenguas no son así. Tenemos, por ejemplo, el caso del inglés, ¿verdad? Si yo les digo ahorita, escríbanme brother, ¿se escribe como suena o no? No, maestro. No, maestro. O si decimos beautiful. Tampoco. ¿Verdad? Pero también en español, lo que pasa es que a veces lo tenemos tan metido en la cabeza, o sea, tenemos tan metidas las reglas que luego no nos damos cuenta, ¿no? Pero si tenemos una palabra como blanco y aba, ¿esa B es igual o no? No es la misma, ¿Cómo dijo, ¿verdad? maestro? Blanco y aba. Escuchen la B y díganme si es igual. No, maestro. No, ¿verdad? La B de aba es como cansada, ¿verdad? Es como la de los árabes. Ajá. Y entonces, eso de que se escribe como se habla es una mentira. Y les voy a decir por qué es una mentira. Porque la escritura, compañeros y compañeras, es una idealización. Y es más que nada política. Es decir, que lo que hacemos es ponernos de acuerdo para que un sonido esté representado con una grafía. Y cada lengua, de manera política,
de manera consensuada es que va eligiendo los símbolos o las grafías que van a representar sus sonidos. Ustedes han escuchado a personas que se llamen Jenny, por ejemplo, y muchas Sí. veces vemos su acta de nacimiento y está escrita con Y, ¿verdad? Sí. Y sin O embargo, en con J, inglés, maestro. así es, Es porque con Y o con J, depende de cómo lo escribieron. Y a veces tiene H intermedia. así es, porque en el inglés, lo que conocemos como J en español, las letras no tienen sonido. Las letras nos sirven para representar un sonido. Así es que no hay que casarnos con las letras, sino hay que entender los sonidos. Y me estoy metiendo un tanto en fonología, pero es importante que nosotros hagamos esa distinción. Entonces, cuando nosotros tenemos un sonido, le podemos hacer como le hicieron los del español, que dijeron que esta iba a ser la J, ¿verdad? Pero en inglés esa es la ya. Eso representa el sonido ya. Por eso, alguien que se llama, por ejemplo, Jenny Rivera, pues en español le podemos decir Jenny, ¿verdad? Porque estamos utilizando el sonido que nos han dicho que en español representa, por ejemplo, la palabra Juan. Y ahí tenemos un ejemplo bien clarito, ¿verdad? Juan en español y John en inglés, y se utiliza la misma grafía, ¿sí o no? Y entonces ahí nos damos cuenta que esto de la escritura es más que nada un tema político. ¿Por qué nosotros en México escribimos la palabra México con la sha? Y en España, sobre todo los conservadores, la escriben con J. Por eso, precisamente, porque es un tema identitario, porque México viene del náhuatl y es mexico, es decir, ese es un sonido sha. No sé si en fonología ya están viendo los sonidos ahorita. Sí, maestro, ya. Ah, bueno, entonces esa es una sha en náhuatl, pero nosotros al hispanizarlo en español, les decimos México, ¿no? ¿Nos está representando un sonido? No. Nos está representando identidad. Y muchas veces lo que hacen precisamente los sistemas lingüísticos es verlo desde el tema de la identidad. Nosotros ya no hablamos náhuatl, es más, algunos nunca hablamos náhuatl, ¿verdad? Pero eso nos quiere decir que la palabra México tiene un origen náhuatl, mexico. Ajá. Y ya está más allá de lo lingüístico, ¿verdad? Porque alguien que le pegara bien a la lingüística, medianamente, ni siquiera un superlingüista te diría, no, es que ahí lo que estás haciendo es una ja, no estás haciendo una sha. Entonces ahí tú tienes que escribir México con la famosa J, ¿verdad? Sin embargo, nosotros decimos es México porque viene de México y eso nos da identidad. Ajá, ya es un tema que está más allá de lo lingüístico. Ajá, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Estamos por acá, ¿verdad? Te había visto Marina Espino. Sí, profe, dígame. ¿Todo bien o tienes alguna duda? No, está bien, sí estoy entendiendo que X siempre se va a pronunciar sha. Ajá. Y J, pues es ya. Bueno, pero estamos hablando del purépecha. Sí, estamos hablando del purépecha, pero es importante, porque también cuando nosotros vemos que la gente luego se confunde en palabras que tienen la sha en purépecha, pues es precisamente por este tema de que en español la sha tiene diferentes realizaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos palabras como tasco, como como cuál otra, como Xochimilco, como Joco. Todas esas palabras son shas en náhuatl. Entonces tenemos que es Xoco, tenemos que es Xochimilco y tenemos que es Taxco, ¿verdad?
Y Sin cuando la embargo, I, los dos puntitos, ¿cómo se pronuncia? el agua. El agua, y eso es interesante porque nosotros también la tenemos en purépecha y ese ha sido un problema que es más que nada ideológico, ¿verdad? Porque el agua, si nosotros revisamos el alfabeto fonético internacional, que yo creo que ya lo están haciendo en fonología, pues se van a dar cuenta que el agua tiene una representación, ¿no? Que es la más adecuada según lo que nos dice el alfabeto fonético internacional. Aquí no hablamos de correcto o incorrecto, hablamos de más adecuado, menos adecuado, y aquí en particular en esta clase, pues vamos a ver lo que nos va a resultar más adecuado para el análisis lingüístico del purépecha, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos bien y ahora les voy a hacer una pregunta bien sencillita. Igual la van a responder en 3 patadas. ¿Por qué en purépecha contamos el acento de izquierda a derecha si nos han dicho que en español es de derecha a izquierda? Y esto tiene que ver con la estructura de la lengua. Y esto tiene que ver con los afijos. ¿Por tratarse de una lengua sufijante? Por ahí vas. Muy bien. ¿Quién más? Maestro, no sé si me estoy equivocando, pero pienso que es por la raíz. Exacto. ¿La raíz en dónde está, Rosalinda? Siempre está al inicio. A la izquierda, ¿no? A la izquierda, sí, a la izquierda. Así es. Entonces, si dijimos que las raíces en purépecha la mayoría son de 1 o 2 sílabas y el acento cae en la primera o segunda sílaba, pues por eso se cuenta de izquierda a derecha. Adelante, Fernando. ¿Querías participar, Fernando, o nada más se te abrió el micrófono? Bueno. Entonces, miren. Sí, iba a participar, profe, pero sí, es lo que adelante, dijo adelante. la compañera. Le comentaba lo de la raíz que usted nos comentó, que nada más eran la primera o la segunda sílaba. Así Pero es. era lo mismo, profe. Muy bien. Entonces, miren, la idea de nosotros, de los que estamos dando estas clases, es que ustedes se formen como buenos especialistas, porque lo que le hace falta al purépecha son buenos especialistas. Especialistas que hagan una discusión con herramientas técnicas, no ideológicas. Lo ideológico igual nos va a servir para otros temas, pero aquí tratamos de que las herramientas sean técnicas, que ustedes entiendan a la lingüística como una ciencia y que esta ciencia nos da herramientas para hacer análisis lingüístico. Desafortunadamente, como les decía en la primera clase, tenemos un retraso amplio en relación al análisis lingüístico. En purépecha nos hace falta todavía mucho trabajo en semántica, en pragmática y incluso en sintaxis. Nos hemos detenido mucho en la morfología, pero nos hemos detenido por estos temas, porque la fonología no se ha trabajado tanto. Entonces apenas empieza a trabajar y ustedes en esta universidad tienen la ventaja de que tienen especialistas en fonología nativohablantes que les pueden ayudar. Cuando yo terminé el doctorado, no sabía lo que ustedes saben ahorita, porque nunca hubo alguien que me explicara la sílaba y el acento en purépecha son así. Tampoco hubo alguien que me explicara que tendría que elegir un alfabeto para escribir. Y eso es fundamental. Ahora, los alfabetos en purépecha son propuestas. Ningún alfabeto es oficial, porque todavía no tenemos una norma. Eso tampoco nadie me lo explicó. Ni quién los propuso, pues tampoco me lo explicaron. Entonces yo tenía pocas herramientas para discutir, pero esas herramientas ahora ustedes ya las tienen y ahora ustedes ya pueden discutir. No en el sentido de pelearnos, sino en el sentido de argumentar. Profe, de hecho yo tengo un alfabeto purépecha, si quiere, bueno, eso dice que es una propuesta. Si quiere lo puedo escribir y ya usted pues me dice. O sea, o cuáles otras faltan, pues. Sí, de hecho ahorita lo que vamos a revisar son 2 propuestas. Y esas 2 propuestas son las que están ahorita como más utilizadas, ¿no? Entonces,
Les repito, lo que tenemos que tener son estas herramientas a nivel de sonidos de la lengua y a nivel de estos temas como sílaba, acento, para poder entrarle al tema del análisis de los morfemas. Y eso nos va a enriquecer muchísimo, porque ya teniendo estas herramientas bien trabajadas, bien entendidas, pues entonces lo demás se nos va a hacer fácil. Y algo importante que yo quiero que hagan es avanzar. Entonces, a lo mejor ustedes van a decir, este maestro que me dio morfología no tenía razón, porque yo estoy encontrando un morfema que él dijo que no era. Y eso ya es un aporte y es un avance al conocimiento de la morfología del purépecha, ¿no? Entonces, por eso es que quiero que eso ustedes lo tengan bien claro. Y por eso es que me estoy deteniendo para darles una clase sobre cuestiones de fonología. Porque le vamos a entrar al análisis de la lengua purépecha. Y en la lengua purépecha, donde tiene su mayor riqueza, y por eso Juan Manuel les decía que necesitaríamos a lo mejor 3 cursos, ¿verdad? Donde tiene su mayor riqueza el purépecha es en la morfología, porque pega los morfemas. Yo he contado hasta 13 morfemas. Entonces, es fundamental que nosotros podamos distinguir de qué morfema estamos hablando y lo podamos analizar, que esa va a ser nuestra labor. Eso es lo que van a aprender en esta materia. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? Compañeras, compañeros. ¿Quién es FON 11 para cambiarle el nombre? Porque voy a pasar lista. FON Profesor, 11, soy yo. Emilio. Ok. Así es, Diego Plancarte. Gracias. Te voy a borrar nada más el FON y ya vas a quedar como Emilio. Voy a pasar, sí, voy a pasar la lista y continuamos. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, adelante. El micrófono es suyo. Estamos en el grupo 201, ¿verdad? 201. Creo que es el grupo más numeroso, ¿no? Listo. Ahí está la foto, ahí está la lista. Bueno, entonces vamos a avanzar, porque como yo les decía, este es un asunto más político que técnico, pero para argumentar políticamente, pues tenemos que tener las herramientas, los conocimientos técnicos, sobre todo nosotros que somos especialistas, porque nosotros no podemos decir, pues, está bien porque la mayoría dice que es así, sino tenemos que dar argumentos. O sea, la mayoría dice que es así, pero tiene estas consecuencias, tiene estas bases, tiene estos elementos. Y como les digo, la lengua, al igual que la cultura, tiene una identidad, tiene una forma de entender el mundo, y si no, ya lo van a ver cuando empecemos a analizar morfemas. Muy bien, tú me estás pasando un alfabeto del 76, Marina. Hay otros alfabetos más recientes que son los que vamos a analizar. Muy bien, pues entonces, ya lo de sílaba y acento ya, ¿verdad? Chicas, chicos, ¿o tienen alguna duda? Les digo, no importa que nos regresemos, no importa que nos tardemos más tiempo, lo importante es que haya un conocimiento, ¿no? Muy bien, entonces voy a compartir mi presentación. Cuando la vean me dicen. Ya, maestra. Muy bien, le voy a pedir a la compañera Marina que me ayude a darle lectura a la primera lámina. Voy, espérame. Normalización de la escritura purépecha. Objetivo general.
proponer una escritura con bases lingüísticas y culturales. Objetivos particulares. Inciso A, representar los sonidos de la escritura. Inciso B, escritura que responda a las necesidades de los usuarios, nativo hablante, aprendices de la lengua, instituciones, especialistas. Muy bien, Mari, ¿tú en qué grupo caerías? De este que dice el inciso B, de estos tres, de estos grupos que dice. Sí, aprendices de la lengua, ¿Verdad? porque yo no soy nativo hablante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, por eso es importante, compañeras, compañeros, que nosotros tengamos claridad en esto, porque nuestra escritura va a ser básicamente para comunicar. A veces hay gente que piensa que escribe para él mismo, entonces escribe como se le da la gana. Pero si nosotros queremos comunicar, si nosotros queremos establecer un diálogo con otro, pues tenemos que ponernos de acuerdo en esto, ¿verdad? Y esta escritura tiene que responder a las necesidades que como colectividad tenemos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de normalizar la escritura en una lengua como el purépecha, que todavía le falta camino por recorrer, pero ese es el punto medular y es el punto del que partimos. Muy bien. Mari, ¿me puedes ayudar con la lectura de esta diapositiva? Maestro. Claro. Ella. Mari Matías, perdón. Está bien. Oralidad y escritura. Los sistemas de escritura no son espejo del sistema oral. Tienen su propia gramática. Su acercamiento a los sonidos es siempre parcial. 2. La escritura es una herramienta útil para analizar y volver a pensar el lenguaje. La escritura es una herramienta que permite desarrollar otra forma de comunicación a partir de la transmisión que trasciende el tiempo, las distancias y las relaciones intergeneracionales. Muy bien, Mari Matías, de estos 3 puntos que acabas de leer, ¿cuál es el que dices? Híjole, ese me llama la atención o ese no lo entiendo. Me llama la atención, pues todas, pero en particular el primero y este último apartado también, el de, es que no entiendo muy bien sobre las relaciones intergeneracionales. Es como de lo que va trascendiendo como de generación en generación o algo así. Así es. Tú sabes, Mari, que hay textos del siglo XVI en purépecha, ¿verdad? Allí en tu pueblo hay un personaje que se llama Moisés Franco, que conocemos como Tatamoy. Sí, sí lo conozco. Y él se encarga precisamente de trabajar textos del siglo XVI, que fueron escritos por los padres, ¿verdad? Bueno, pues esos textos han hecho precisamente eso que comentas tú, trascender. Estamos leyendo textos que fueron escritos en el siglo XVI, en el siglo XXI, gracias a que están registrados. Ajá, es eso. Muy bien. Creo que alguien más quería participar, ¿verdad? ¿Alguien tenía algún comentario o duda? ¿O no? Bueno, voy a avanzar. Decíamos que los sistemas de escritura no son espejo del sistema oral. A veces nos casamos mucho con eso, pero no es posible registrar todos los sonidos que realizamos al hablar en un alfabeto. Entonces, lo que se hace es precisamente ir eligiendo aquellos que tienen una pertinencia. Eso también lo van a ver en fonología, pero la pertinencia no tiene que ver con otra cosa más que los sonidos sean capaces de distinguir algún significado con el solo cambio de un sonido por otro. Entonces, en purépecha tenemos muchos ejemplos, pero les voy a decir 1 o 2 y eso lo van a hacer cuando hagan su inventario fonológico del purépecha en su materia de fonología.
Pero, por ejemplo, si nosotros decimos tam, decimos aparte. Y si decimos tam, que ya va con la T aspirada, decimos 4. Esto nos está diciendo que esa sola aspiración está cambiando el significado de la palabra. Y entonces que ta y ta son sonidos propios de la lengua y por lo tanto son fonemas. Otra cosa que vamos a encontrar es que en este caso esos sonidos están a inicio de palabra y al estar a inicio de palabra es incontrovertible que eso es un sonido propio de la lengua. En español lo tenemos con pata y bata, por ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia ahí, Elizabeth Celaya, entre pata y bata? La P y la B. Exacto. Entonces ya sabemos que esos son sonidos propios del español porque están a inicio de palabra y hacen que cambie el significado de la palabra, ¿verdad? Eso lo van a ver a profundidad en fonología. Y hay un sonido y una representación de ese sonido que fue muy peleado incluso en los tableros de las computadoras por la gente hispanohablante. Esa es la ñ, ¿verdad? Y la ñ pues tiene también esa característica. Si decimos pena y decimos peña, pues ahí ya vemos que hay una diferencia. ¿O no es así? Sí, sí, maestro. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en su clase de fonología, pero es importante que liguen eso con lo que vamos a hacer en morfología, porque en morfología eso es lo que vamos a estar haciendo a partir de identificar los sonidos y las grafías de la lengua, ¿verdad? Y entonces, por eso decimos que la escritura es una herramienta útil para analizar y volver a pensar la lengua. ¿Por qué? Porque cuando escribimos como lo está haciendo esa niña, lo que hacemos es volver a pensar, ¿verdad? Y entonces ya no vamos a decir escribo como hablo, ¿verdad? Porque entonces sí vamos a escribir pensado, ¿verdad? Vamos a escribir ya con una guía y ya vamos a escribir con un elemento. Si nosotros decimos Shen, como decimos aquí en Poácuaro, pues no vamos a escribir Shen, tenemos que escribir Shen, ¿verdad? O si decimos algo así como, ¿qué sería otra palabra donde también volamos elementos? Por ejemplo, los compañeros de Santa Fe que no dicen Yangun, sino dicen Yangun, pues ellos van a tener que escribir Yangun, porque ya es más pensada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, vamos entendiendo esta diferencia entre código oral y código escrito. El código oral, pues está precisamente en el habla. El código escrito tiene sus propias reglas, tiene sus propias formas de representación y nos permite precisamente esto que llamamos trascender. Es llegar a otros espacios y es llegar con otras personas. ¿Sale? Quien tenga alguna duda es el momento de preguntar. Porque aquí nos vamos a seguir. Y lo que estamos haciendo precisamente es ver cómo interactúan los sonidos, las grafías y la morfología. Luis Valencia, dale lectura a estos criterios en la elaboración del alfabeto, por favor. Sí, maestro. Criterios en la elaboración del alfabeto. 1. Toda escritura debe tener una base fonológica, escritura profunda. 2. La relación entre representación gráfica y unidad fonológica debe ser siempre de 1 a 1. Todo fonema debe tener una representación gráfica. En español, la representación del fonema K con las grafías C, Q, K no cumple este criterio. 3. Toda escritura debe de ser práctica, económica y sencilla. Muy bien. Luis, ¿qué es lo que te llama la atención de aquí? ¿O dices, híjole, no lo entiendo? Me llama la atención, pues la primera parte es lo que nos identifica que todas las escrituras o todas las lenguas o idiomas deben de tener su base fonológica. Así y en es. la segunda sí nos hace énfasis en que la representación del fonema, que en este caso nos marca como letra K, lo usamos como con la C, con la Q, cuando hacemos queso o Kiko o cosa.
ahí ya no cumple el criterio del fonema que nos pide. Así es, y es el mismo sonido, ¿verdad, Luis? Sí, y ya al finalizar, pues nos dice que yo lo entiendo que para no confundirnos o para que las cosas realmente las entendamos bien, la escritura debe de ser práctica y sencilla. O sea, que no esté como tan llena de tantas cosas, como usted nos decía, ¿para qué usamos tantos acentos o separaciones cuando podemos hacerlo de una manera práctica y sencilla? Así es. Y eso es lo que nos dice Tata Pedro, ¿no? Nos dice en su propuesta, pues nada más marca los que sean menos, ¿no? No marques los que sean más. Y eso también nos lo va a decir Ignacio Walde en el texto que les mandé. Solamente hay que poner la tilde donde cae menos veces el acento, porque el otro ya es algo intuitivo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, ¿no? Eso es lo que debemos de considerar nosotros al elaborar, pero también al usar un alfabeto. Y eso es fundamental, compañeros, porque yo creo que en algún momento a ustedes como miembros de la comunidad purépecha les va a tocar estar en alguna discusión sobre la norma del purépecha, ¿no? Y ustedes tienen que argumentar con bases. Ya nos pasó en las discusiones pasadas, donde hubo compañeros de Naranja, compañeros de Tiríndaro, compañeros de Tarejero y de otras comunidades donde ya no hay tanta gente que hable la lengua. Sin embargo, los compañeros pues argumentaban con bases precisamente la escritura, y de eso se trata, ¿no? Porque finalmente la escritura, como les decía al principio y como lo veíamos en estas diapositivas anteriores, pues tiene que ser para todos, tiene que ser algo que nos haga dialogar como pueblo, ¿no? Que dialoguemos todos, hablantes, no hablantes, especialistas, etcétera, ¿no? Y el alfabeto tiene que cumplir esas funciones. ¿Sale? Muy bien, aquí está el quid del asunto y es lo que les decía que yo no sabía hasta después de que terminé el doctorado y me pude, pues pude dar talleres y en los talleres pues empezábamos a cuestionar estos temas, ¿verdad? Y ahí fue donde ya empecé como a entender por qué. Entonces le voy a pedir a la compañera Diana Maya que nos ayude con la lectura de esta diapositiva. La escritura alfabética del purépecha actualmente se basa en 2 alfabetos, uno de 22 consonantes y 6 vocales. Hernández Dimas y Nava López 2000, ambos hablantes como L1 y L2, respectivamente. Y otro de 18 consonantes y 6 vocales propuesto por la Dirección General de Educación Indígena. Más de 1 millón se autoadscriben. La diferencia se centra en el uso de 4 grafías. La W para representar el fonema consonántico W y la grafía Y para el fonema consonántico J. El fonema K con las grafías KW y el fonema KWH con las grafías KW acento. 4 fonemas consonánticos que son representados por las grafías U, I y las secuencias KU, K acento U en la propuesta de la DGEI. La propuesta de Hernández Dimas y Nava López 2000 desde nuestra posición es la más adecuada para la escritura, ya que responde a las necesidades de nativo hablante, quienes la aprenden como segunda lengua y la escrituran de especialistas. Debido a ello, es utilizada por un amplio grupo de nativohablantes, aprendices de la lengua como segunda lengua, instituciones como la UIM y la mayoría de los lingüistas. Aquí, compañeros, hay que considerar 2 cosas. En Michoacán, alrededor de 1 millón de personas se autoadscribe como purépecha, pero los hablantes no somos más de 150,000. Entonces,
es egoísta que nosotros, entre los hablantes, hagamos esta distinción y digamos, es que ese alfabeto solamente es para los hablantes y este alfabeto es para los no hablantes. El alfabeto tiene que servir para todos. Ajá. Y segunda, y ahorita lo vamos a ver porque ya ahorita estuvimos revisando el tema de la sílaba, en la propuesta de la DGI, que solamente son 18 consonantes, hay un problema, que están representando sonidos consonánticos con grafías que corresponden a sonidos vocálicos. Y están utilizando la misma grafía para representar una consonante y una vocal. Ese es un error a nivel de lingüística grande, ¿no? Porque no está cumpliendo el criterio de que un sonido, una grafía. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que nosotros como futuros especialistas tengamos bien claro eso. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Todo bien? Yo. Sí, Mari. ¿Por qué algunos siguen conservando propuestas, el alfabeto pues, pero antiguo, así como la propuesta que yo tengo, y otros como que ya se actualizaron pues a pesar de que todos debieron como de haberlo hecho, como que se quedaron, pues no sé, encerrados o como usted dice, como que se casaron con con esas mismas palabras, no sé. Eso, lo que estás diciendo tú, es lo que nos ha detenido. Y es en parte propiciado por la falta de formación de especialistas. O especialistas que no están formados con las bases lingüísticas suficientes, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que hay que desatorar. Tenemos que dar bases, tenemos que dar argumentos, pero esos argumentos tienen que estar sólidamente respaldados en la naturaleza propia de la lengua y en los sonidos que ésta tiene. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las causas de que nosotros estemos atrasados en relación al náhuatl, por ejemplo, ¿no? O al zapoteco. ¿No? Entonces, si ustedes buscan lingüistas zapotecos, van a encontrar cientos, ¿no? Y en purépecha no somos tantos. Y a veces también existe el problema de que se va haciendo una formación inadecuada porque quienes están formando no tienen las bases suficientemente claras, ¿no? Entonces, por eso les decía, yo cuando terminé el doctorado no sabía todo esto. Ustedes en licenciatura, en segundo semestre, ya lo saben, ya lo están adquiriendo, entonces la idea es que ustedes avancen, que ya hagan otro tipo de cosas, ¿no? Que digan, bueno, este problema primario ya lo avancé y voy a dedicarme a estudiar la pragmática de las oraciones en purépecha. Y vamos a ver por qué a veces decimos tantita sal o sal tantita, ¿no? Tienen razones pragmáticas para decir eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que avanzar. Tenemos que trabajar en cómo se adquiere el purépecha. Cómo lo aprende un niño de sus padres, ¿verdad? Porque cada lengua se aprende de manera distinta. Y esas investigaciones sí que nos hacen falta en purépecha. Pero para eso tenemos que desatorar este tipo de temas que son primarios, ¿verdad? Entonces, tenemos dos alfabetos que fueron propuestos en el mismo año, en el año 2000, uno de 18 consonantes y el otro de 22 consonantes. Básicamente, esa es la única diferencia. Cuatro sonidos. Y vamos a ver por qué. Entonces tenemos la gua y la ya. Entonces, por ejemplo, Mari, Matías, ¿cómo dirías lejos? Yaguán. Escuchen. Otra vez, Mari. Yaguán. Yaguán. Ok. Yaguán, ¿verdad?
¿Qué es lo que estamos escuchando, chicos? En la primera, el primer sonido de esa palabra, ¿es una ya o es una i? Es una I, maestro, ¿no? Es Y una agua. i. A ver, Y agua. tú estás produciendo una ya. Es una consonante. Y aguan. Porque ¿Cómo sería dijo? i aguan si fuera una i. Y aguan. Ajá, y es yaguán. Ah, yaguan. Sí. Ya. ¿Sale? Entonces es una Y. Una ya. Se llama ya o yod. Eso también se los van a explicar en fonología, pero para que lo vayan anotando si quieren, es ya o yod, y en el alfabeto fonético internacional se representa con lo que nosotros conocemos como J. Por eso cuando digan J, a ver por qué es ya, porque en español, en inglés eso es Jennifer, es Jenny, etcétera, ¿no? Y entonces ahí van a ver que ese es un sonido consonántico, ¿verdad? Pero además está la estructura silábica del purépecha que nos lo va a decir a gritos. Les voy a poner, si lo escribimos con la propuesta de la DGI aquí en el chat, y ustedes me dicen. ¿Cómo silabificaríamos esto? Y tendríamos esta otra. ¿Cuál es más práctico? No se ve nada, profe. Se los puse en el chat. Yo tampoco no lo veo, maestro. Ah, caray, entonces lo mandé directo. Espérenme tantito. Ah, se lo mandé a Marina Espino, cierto. Lo voy a mandar para todos. Espérenme tantito. Acá está. Ok, ya lo está escribiendo ahí Marina. Muchas gracias, Marina. Vean, ¿cuál es más práctico, económico y sencillo? ¿Y cuál está reconociendo los sonidos? El que va con la ya. El segundo. Exactamente. Y vean, son tres sílabas claritas, 3 sílabas consonante vocal. A ver, Luis Valencia trata de leer el segundo ejemplo con la silabificando. Yaguani. Exacto. ¿Cómo lo escuchaste, Mari? Matías. Bien, maestro, se entiende bien perfectamente. Ok, ¿y dónde cae nuestro acento ahí? La segunda sílaba. ¿Verdad? Entonces ahí es donde le ponemos la fuerza, ¿verdad? Ajá. Entonces, como les digo, este es un asunto más de practicidad, más de economía, más de sencillez, más de correspondencia uno a uno entre sonido y grafía. Pero para esto, pues debemos como de tener ejemplos claros, ¿no? De que esto es así. Y para allá vamos. Entonces tenemos estos sonidos, gua y ya, y tenemos estos otros sonidos, cua y cua. Cua y cua. Y esta ha sido la gran diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Aquí ya vimos. Y vamos a ver lo que es fonética, ¿verdad? Y para esto le vamos a decir, a ver, a uno de los compañeros, el que quiera, para que me ayude a leer. Le voy a pedir apoyo a los compañeros. A ver, Luis ya. A ver, Raúl, ayúdame tú con esta que dice que es fonética. ¿Qué es la fonética? La fonética estudia la producción y comprensión de los segmentos superficiales de las lenguas, es decir, los sonidos del habla. Puede dividirse de la siguiente manera. Fonética articulatoria.
Estudia cómo se producen los sonidos según los órganos que intervienen y cómo lo hacen. Permite clasificarlos de acuerdo a su punto de articulación, modo y otros aspectos. Fonética acústica. Estudia la onda sonora producida por los sonidos humanos. Suele ayudarse de aparatos y programas que detectan y permiten observar gráficamente sus características y etapas. Fonética perceptiva, también llamada auditiva. Analiza cómo se perciben y se interpretan las ondas sonoras. Muy bien. ¿Y qué dice el tlacuache? ¿Sí alcanzas a ver abajo lo que dice el tlacuache? Sí, sí lo alcanzo a ver. Pues son estos símbolos en fonética, pero no. Donde dice el tlacuache está diciendo. Ah, ya. Yoko, Shoko. Ajá, danza Biyoko. Muy bien. Excelente. Ven que estos que están acá son los que se utilizan para mostrar cuáles son los fonemas y cuáles son las realizaciones de los fonemas, ¿verdad? Voy a aprovechar el alfabeto que nos compartió Marina hace rato para que veamos qué es un sonido y qué es una realización. Nosotros en purépecha, cuando decimos palabras como ambé, angónac y andí, como que escuchamos una B de G, ¿verdad? Andí, angónac, ambé. Ajá. Pero ese tipo de sonidos solo van a ocurrir después de una nasal, después de una N o después de una M. Eso se llama proceso fonológico y es una sonorización. Es decir, que la nasal hace que la siguiente consonante, que es una consonante sorda, se sonorice. Y por eso se escucha como ambé, angónac o andí. Pero solamente va a ocurrir en ese contexto. No vamos a tener ninguna palabra en purépecha que empiece con B de G. Ni tampoco vamos a tener ninguna palabra en purépecha que tenga entre dos vocales esas consonantes B de G. Eso quiere decir que ese no es un sonido de la lengua, que ese es una realización. Por lo tanto, en el inventario de sonidos del purépecha, B de G, pues no existen, ¿verdad? Porque están a nivel de realización, a nivel del habla, pero no están en la organización de los sonidos, en los sonidos que tienen esta capacidad contrastiva que vimos hace rato, ¿verdad? Entre pata y bata y tam y tam, ¿verdad? No están ahí. Entonces, por eso no se consideran como parte de los sonidos propios de la lengua. ¿Hasta aquí todo claro o hay que retomar algún punto en especial, compañeros, compañeras? Maestro, yo lo último que acabo de decir no entendí. O sea, el P, D y G no existen en purépecha. Como fonema, con capacidad contrastiva, como sonido propio de la lengua, no. Existe como realización, es decir, lo que estaba leyendo ahorita Raúl, los sonidos que producimos cuando hablamos, pero no es un fonema porque no tiene la capacidad contrastiva que en español, por ejemplo, tienen pata y bata, o en purépecha tienen tam y tam. No hay un contraste entre G y K, por ejemplo, ¿verdad? Para que dijéramos que ese es un sonido propio de la lengua. No sé si te respondí. Alejandra. Lo que pasa es que sí, o sea, sí la entiendo que no existe como sonido, dice. O sea, sonido propio. Pero entonces, ¿sí se puede escribir? O sea, ¿sí se escribe pero no tiene sonido? No. O sea, lo que se hace es decir, y eso lo van a hacer cuando hagan su inventario en fonología, es decir, estos no son sonidos de la lengua porque ocurren en determinados contextos. Los vamos a ver siempre después de una N o después de una M, es decir, después de las nasales, pero no van a estar en otro contexto.
Y esto nos va a decir, y lo van a checar cuando hagan su inventario, nos va a decir que esos no son sonidos de la lengua porque solo ocurren ahí, nunca ocurren a inicio de palabra, que esa es la pista, o ocurren entre dos vocales. Y eso es lo que nos dice, estos no son sonidos propios de la lengua. A ver, por ejemplo, en español tenemos que la gente allá en el norte dice muchacho, ¿verdad? Y acá decimos muchacho en el centro. Pero sabemos que los del norte están haciendo un cambio, ¿verdad? Porque ese es un sonido cha, no es un sonido sha. Y eso es lo que hace la fonología cuando empieza a distinguir los sonidos propios de la lengua. Es decir, este sonido solamente se da en determinados contextos. En este caso sabemos que solamente los del norte realizan ese sonido cha como sha. Pero evidentemente ese sonido es por razones dialectales, ¿verdad? No sé si ya te quedó más claro, Alejandra. Si no, lo vas a ver en fonología. Sí. Entonces, nada más va a ocurrir ahí y eso nos va a decir que ese es un sonido, que es una realización. ¿Qué quiero decir con una realización? Que es un sonido que se va a emitir cuando hablamos, pero no tiene esa capacidad contrastiva. No contrasta para formar palabras, ¿no? Entonces, vamos hasta aquí y todo esto lo podemos ver sintetizado acá, ¿verdad? Entonces nos dice que la fonética son todos los sonidos del habla y la fonología es ya la organización, es decir, los sonidos que tienen capacidad contrastiva. Les voy a poner un ejemplo. En el chino, hasta ahorita ya ven que el chino se representa con ideogramas, ¿no? Que no son exactamente iguales a lo que se hace en español. Llevan como 20,000 ideogramas y todavía no terminan de registrar porque cada generación, cada momento, cada hablante, pues emite diferentes sonidos, ¿no? Entonces nunca podemos hacer un inventario total de los sonidos que hacemos al hablar. Entonces lo que tenemos que hacer es organizar esos sonidos del habla con base en aquellos que tienen capacidad contrastiva y ahí los vamos discriminando. Entonces, por eso es importante distinguir este tema para ver cómo es el código escrito y cómo es el código hablado. El código hablado pues son todos los sonidos, mientras que el código escrito se tiene que basar como regla en los sonidos que tienen capacidad contrastiva. ¿Vale? Profe. Sí. Pudiera ser como en el alfabeto del español, que la doble R se eliminó y también doble Y, sí, pues doble L y la ñ, porque son como que intuitivamente ya sabemos y no hay como por qué representarlas. Pudiera ser, ese se está tendiendo a hacer una sistematización de los sonidos y a hacer más económico el alfabeto, ¿va? Y eso es lo que se pretende. Y ustedes como especialistas, pues ustedes lo tienen que argumentar con base en esto. ¿Qué es la fonética? Pues todos los sonidos que producimos. ¿Qué es la fonología? Pues solamente aquellos sonidos que nosotros sabemos que tienen esa capacidad contrastiva y que son sonidos propios de la lengua. Los organizan de esa manera, ¿no? Dice, estos sí, estos no. Bien, vamos a, ya nos quedan 20 minutos. Vamos a avanzar aquí. Mari, Matías, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva? K, creo que es así, maestro. Si no, usted Sí, me dice. ¿vas bien? Cuá. Cuá y cuá. Eso, mero. Sí. Cumple el principio de que toda escritura debe tener una base fonológica. Juni. Encontrarlo.
Ajá. Sí. Ahí en el primer contraste que estamos viendo, Mari, y los demás, es que una K aspirada y una K no aspirada, o K simple, son fonemas de la lengua porque nos permiten hacer este contraste, ¿verdad? Una cosa es kun y otra cosa es kun, ¿verdad, Mari? Sí, en la primera sí es nomás así, kun, y en la segunda ya sería kuni. Exacto. Kuni y kuni. Ajá. Entonces estamos viendo que estos dos sí son sonidos del purépecha porque tienen esa capacidad contrastiva y están a inicio de palabra. ¿Y cuál es el patrón silábico ahí, Mari? ¿Qué tienes al principio? ¿Consonante o vocal? Es la K. ¿Y esa qué es, una consonante o una vocal? Es una consonante. ¿Y la que sí, la sigue qué es? Es una vocal. Ajá, entonces tenemos consonante vocal y la segunda sílaba es consonante vocal, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Sale? Entonces, en los siguientes dos. Es Kakan. Uh-huh. Y el otro es Cuacán. Cuacán, ¿verdad? Creo que ustedes por ahí le meten aspirada, ¿no? Sí. Ok, no importa, porque lo importante es el primer segmento. Como ven, ahí tenemos un contraste en el que nos está diciendo que Cua y Ka son sonidos del purépecha, porque nos están permitiendo contrastar los significados, ¿verdad? Ahora, le voy a pedir a ver, ¿quién? A Fernando. Fernando, ¿qué tipo de sílaba tenemos ahí, Fernando? En este segundo ejemplo. En la primera, consonante vocal. ¿Sí? Y en la segunda son dos consonantes y la vocal. ¿Seguro? Es ¿No será que es KW. la...? No, sí, pero es la misma consonante, ¿no? Es una consonante labializada, ¿no? Sí, o Está sea, arriba. Ajá. Sí, o sea, en escritura pues son dos consonantes, pero en el sonido, es un tipo de sonido de la K del purépecha, ¿no? Ajá, es una K labializada. K labializada quiere decir que tiene un rasgo secundario, al igual que la Qua, que tiene ese rasgo secundario de la aspiración, ¿verdad? Entonces, este es Qua y tiene un rasgo secundario. Y por lo tanto, ahí tenemos consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Vean la importancia de elegir un alfabeto para una escritura adecuada y para poder pasar a hacer un buen análisis, ¿verdad? Entonces, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Tenemos Qua y K. Entonces nos está diciendo que ese fonema es un fonema propio del purépecha porque tiene esa capacidad contrastiva. ¿Sale? Las últimas, Mari, por favor. Queen y Queen. Ok. ¿Qué tipo de sílaba tenemos ahí? A ver quién quiere participar. A ver, como nadie quiere, vamos a preguntarle a Diana Maya. Diana Maya, ¿qué tipo de sílabas tenemos ahí en esos dos últimos ejemplos? No entiendo, profesor. Sí, ¿qué tipo de sílaba es? En el último ejemplo. Estábamos viendo que la sílaba preferida en purépecha era consonante vocal. Ahí es consonante, consonante. Sí. Ve arriba los sonidos. Son 4 tipos de K, ¿verdad? La última es contrastiva, que le está llamando. Tiene esa capacidad contrastiva, ¿verdad? Sí, por la... Es una labializada y una labializada aspirada, ¿verdad? Entonces, en purépecha, Diana y los demás, tenemos Qua y tenemos Qua. Y tenemos K y Qua y tenemos Qua porque tienen esa capacidad contrastiva. Es decir, nuestra palabra puede cambiar de significado solamente por uno de esos rasgos, ¿verdad? Tenemos queen, pájaro, queen,
dormir. Y eso nos está diciendo que la cua y la cua son fonemas propios de la lengua. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de este fonema. Tenemos K, Cua, perdón, K, Cua y Cua. ¿Sale? Y esto es lo que nos va a demostrar que estos son fonemas, ¿verdad? Entonces, nosotros, al hacer nuestros análisis, al hacer nuestra propuesta y al hablar de estos temas, en lingüística algo que aprendimos todos los que estudiamos esta carrera es que no hay supuestos, ¿no? Si tú dices algo, lo tienes que demostrar. Tienes que tener elementos para decir, este es un fonema o este no es un fonema. Entonces, ahí están los ejemplos y eso demuestra que esos son sonidos propios de la lengua. Muy bien. ¿Quién está con el micrófono abierto? Ya terminamos. Emilio. Cierren el micrófono, porfa. De acuerdo. Bueno. Entonces, eso es súper importante. Y por eso quise que repasáramos esta parte, aunque tiene que ver más con fonología, pero es importante que veamos la importancia de la fonología para el análisis morfológico de la lengua. Entonces, nosotros tenemos que ver por qué es más práctico, por qué es más económico y por qué es más sencillo uno u otro alfabeto. Y hasta acá. Regresando acá, si no tienen alguna duda, continuaríamos. ¿Todo bien, Diana? Ay, yo también, ¿no? Es igual. Bien perreado. Alguien, Emilio, cierra tu micrófono, por favor. Listo, ya está. Bueno, Diana, te preguntabas. Disculpa. Sí, no te preocupes. Diana, te preguntaba si tenías alguna duda con relación a este tema. No, profe, sí, más o menos voy entendiendo. Son a lo mejor sonidos que no conocía, pero sí, más o menos entendí. Ajá, son sonidos que no tenemos tan familiarizados porque no están en el español, pero todas las lenguas indígenas que se hablan de aquí hacia el norte, le hace náhuatl, le hace wixárika, le hace nayeri, le hace odam, van a tener estos sonidos. A lo mejor no todos, a lo mejor 3, a lo mejor los 4, pero sí tienen estos sonidos. Entonces, la importancia de conocerlos, identificarlos y representarlos en purépecha es que nos va a permitir también, cuando hagamos análisis de, a lo mejor nos cansamos de purépecha y decimos, vamos a trabajar nayeri, ¿no? Y en nayeri se los van a encontrar. O vamos a trabajar odam, y en odam se los van a encontrar. O vamos a trabajar náhuatl, y en náhuatl se los van a encontrar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Muy bien. Rosalinda, ¿me puedes ayudar con esta? Sí, maestro. Inicio con las... Con las grafías que están arriba. Ah, muy bien. U, W, I, Y. Se cumple el principio de que una grafía debe corresponder a un fonema. Muy bien, ahora. Ajá. Ahora lee los ejemplos, por favor. Ajá. U, guarani. U, arani. Hacerse algo. Ah, dice guarani. Eso. Hacerse algo en el estómago. Ajá, ¿sí identificas esa palabra? Ajá. Sí, es Walani. Acá sí, así lo pronunciamos, pero... Ok, sí, nada más es la realización, ¿te das cuenta? Sí. ¿Y la siguiente? La siguiente es guarani, bailar.
¿Sí te das cuenta que son cosas diferentes? Sí, sí, son cosas diferentes. No se escuchan igual. Una es una vocal y la otra es una consonante, ¿verdad? La Ajá. gua y la u. Ajá. La siguiente es wakushi. Ajá. Muy bien, ahí nos detenemos tantito, Rosalinda. Ajá. Sí saben qué es wakus, ¿verdad, compañeros? Sobre todo los de Zacapu, que son wakus. ¿Sí saben qué es wakus? Águila. Exacto. Entonces el linaje wakus pues viene de ahí, de la región precisamente, ¿verdad? Pero ustedes vean, Rosalinda, ¿puedes pronunciar 3 veces la palabra para que vean la diferencia entre una gua y una u, la diferencia entre una consonante y una vocal? Adelante, Rosalinda. ¿Cuál palabra, maestro? Wakus. Wakush. Y wakush. Es que yo lo termino diferente, creo, en la no terminación. importa. Lo importante es que vean que ahí hay una consonante y una vocal. Ajá. Wakush. Muy bien, entonces vean la importancia de ser sistemáticos y de representar un sonido consonántico con una grafía que corresponde a un sonido consonántico y una vocal con una grafía que corresponde a un sonido vocálico. Eso lo van a estar analizando en fonología, pero les repito, para mí es importante porque nos vamos a meter a los morfemas. Y para los morfemas necesitamos tener claro cómo funciona este tema de la sílaba y del acento. Entonces, claramente en purépecha lo que tenemos es una secuencia consonante vocal en la mayoría de las sílabas. Y al tener la mayoría de las sílabas como consonante vocal nos facilita muchísimo la vida porque entonces ya cuando le entremos a los morfemas vamos a ver, este es consonante vocal, este es consonante vocal, aquí termina la raíz, aquí está el acento, estos para acá ya son morfemas, ya son sufijos y ya le entramos bien al análisis. ¿Sale? ¿Dudas? Nos quedan 6 minutos exactamente. Los de abajo, Rosalinda, los 3, Yaguacua, Yotan y Piyún. Los abajo, los leo así, en sílabas. Sí, por favor. En sílabas. Ajá. Yaguacua. Yotani. Piyuni. Piyuni. La primera dice Yaguacua, granizo. Yotani, ser alto. Piyuni, desgranarlo. Así es. Entonces, ya van viendo la importancia de que hagamos una elección de un alfabeto que sea más adecuado para nuestras necesidades, ¿verdad? Es más sencillo un análisis lingüístico si somos sistemáticos en la elección del alfabeto y si nosotros podemos identificar qué es una sílaba, cómo es la sílaba en purépecha y dónde va el acento generalmente. Entonces, con esos temas ya le podemos entrar de lleno a un buen análisis de la lengua. Entonces, esta fue una introducción a esta segunda parte que vamos a estar trabajando, pero es súper importante que lo tengan claro. Entonces, les voy a pedir que repasen. El video yo creo que se los mando hoy mismo en la semana, dependiendo del internet, porque luego se pone muy lento y no puedo subir a YouTube la sesión, pero trataré de subirla lo antes posible y ya la siguiente semana van a regresar con Juan Manuel a seguir con con esta parte teórica de la morfología. ¿Sale? Espero que les haya gustado, espero que haya sido una sesión que los hizo pensar más cómo es la lengua purépecha
y que le hayan entendido un poco más a cómo funciona, ¿no? No sé, ¿tienen alguna duda? Nos quedan 4 minutos. ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Sí. Ahora sí ya les aclaré por qué los alfabetos y por qué la escritura y todo eso. Palomita. Sí. Rosalinda, ¿querías participar? Sí, maestro, nada más porque creo que yo había hecho un comentario acerca del alfabeto de la DGI y nomás comentarle pues que sí ya me quedó claro por qué ellos manejan cierto alfabeto que diga, y ya ves